bien, niños, nos volvemos a reencontrar. A ver, ¿qué conclusiones podían sacar del video que observaron? ¿Qué nos decía que el ecosistema, quiénes lo conformaban? ¿Ah? Nos decía también, o nos ha ayudado, a ver, dice que el ecosistema está conformado por factores que son bióticos y factores abióticos. Bióticos son aquellos seres que tienen vida y los factores abióticos aquellos seres que no tienen vida. Por ejemplo, la humedad, la temperatura, nos decía, ¿no es cierto? Y también nos dice que en todo sitio podemos encontrar un ecosistema, hasta un charco producido por la lluvia. ¿Y por qué? Porque ustedes recuerden que anteriormente habíamos hablado que el ecosistema es un conjunto conformado por seres vivos. ¿Y por qué nos decía en este video que el charco era un ecosistema? Porque en ese charco poco a poco se va descomponiendo y surgen insectos, por ejemplo, o algunas bacterias. ¿Ve? Es un ser vivo. El agua. Ese es su hábitat de ellos, de esa bacteria. Entonces, ¿ve? Nos decía que el ecosistema lo podemos encontrar en diferentes sitios. Muy bien. Entonces, queridos niños, el video estaba muy interesante. Continuemos con el tema siguiente. Y nos dice que los ecosistemas están conformados por los siguientes factores. Ya nos explicaba también en el video. ¿Y qué factores eran? El primer factor o uno de los factores es los factores bióticos. Ya también les había anticipado. ¿Y qué serán aquellos factores bióticos? Nos dice, son aquellos que comprenden a los seres vivos, o sea, a los que tienen vida. Estos están organizados de la siguiente manera. ¿Ve? Y nos dice que estos seres vivos están organizados de la siguiente manera. Primero es el individuo. Por ejemplo, acá tenemos un ave, ¿no es cierto? Es individuo. ¿Por qué se le dice que es individuos? ¿Ah? Nos dice que los individuos de la misma especie son capaces de reproducirse entre sí y tener descendientes fértiles. Y cuando hablamos individuo se refiere a un individuo, a un solo organismo. ¿Ve? Ahora estos individuos, les vuelvo a repetir, son capaces de reproducirse, dice, entre sí y tener descendientes fértiles. O sea, que van a tener otros descendientes que también van a seguir procreándose. Este es el individuo. ¿Por qué se dice individuo? Porque se refiere, nos decía, porque se refiere a un solo organismo. Luego tenemos a la población. ¿Qué es la población? Observamos en el video, por ejemplo, que teníamos acá un ave que se refería a un solo, ¿qué? Que nos decía el individuo se refiere a un solo organismo. Luego, ahora tenemos otro factor biótico, es la población, que se organiza en población. Ya acá teníamos el individuo que era uno solo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué será la población? Se refiere a un conjunto de individuos. Ya están varios individuos, ¿ve? Si acá había una sola ave, acá hay varias ya. Entonces nos dice que se refiere a un conjunto de individuos, pero esos individuos tienen que ser de la misma especie. Acá no puede estar, por ejemplo, acá no puede estar un león, ¿no? Dice la población, es un conjunto de individuos de la misma especie. Ahora, también estos viven en un mismo lugar y en un tiempo determinado. Otra forma de organizarse los factores bióticos, estos seres vivos, es la comunidad. La comunidad. ¿Ve? Por comunidades ya se organizan. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la comunidad? Se refiere, miren, escuchen muy bien, se refiere a un conjunto de poblaciones. Como vemos acá, conjunto de poblaciones puede ser un conjunto de plantas, ¿ve? O animales, por ejemplo, un conjunto de lobos, un conjunto de aves. Entonces, la comunidad se refiere
a un conjunto de poblaciones. Ahora, esas poblaciones, ¿qué hacen ahí en el ecosistema? Comparten un lugar, ¿no es cierto? Comparten un lugar y tiempo determinado. Y nosotros también, todos nosotros, todos los seres vivos, somos una comunidad y compartimos un lugar, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿quién no tiene su mascota? Las aves también, ¿hay aves o no? Entonces, estamos compartiendo un lugar. Luego, ya viene otra forma de organizarse, es el ecosistema. El ecosistema. Y hablamos que es un conjunto conformado por seres vivos. ¿Ve? Conjunto de seres vivos ya. También podemos decir que el ecosistema es un conjunto de seres vivos, pero también donde existen seres no vivos. ¿Ve? Por ejemplo, acá vemos las nubes, los cerros. ¿Ve? Acá podemos ver una piedra, una roca. Entonces, ese es el ecosistema, un conjunto conformado por seres vivos y no vivos, ¿no? Que se relacionan entre sí, ¿ve? Que se relacionan entre ellos. Entonces, eso sería uno de los factores, que es el factor biótico. Otro de los factores que está conformando los ecosistemas son los factores abióticos. Son los factores abióticos. ¿Y qué son los factores abióticos? Son aquellos que no tienen vida, nos dice, y caracterizan el espacio físico y las condiciones ambientales de un ecosistema. Por ejemplo, algunos ejemplos de factores abióticos son, acá como vemos en el gráfico, el agua, la radiación solar, o sea, el sol, las precipitaciones, la humedad, la temperatura, el viento y el suelo. ¿Ve? Entonces, esos son ejemplos de algunos factores abióticos que encontramos en el ecosistema. Y recordemos, nos dice que los abióticos son aquellos que no tienen vida. Ahora, un dato muy importante. Nos dice que los factores abióticos son los principales limitantes para la distribución y el crecimiento de las poblaciones de un ecosistema. Pero, ¿qué es eso, Miss? ¿Qué quiere decir con que los factores abióticos son los que limitan la distribución y el crecimiento de las poblaciones de un ecosistema? ¿Por qué limitan? Por ejemplo, si hablamos del desierto, ¿qué hace en el desierto que no exista gran cantidad de población? ¿Cuál es el factor limitante? ¿Cuál es el factor limitante? El agua, ¿ve? Entonces, en el desierto solo podrán adaptarse o vivir aquellas, puedan adaptarse o vivir aquellas que están acostumbradas a que no necesiten pues mucha agua, ¿ve? O se adaptan a la escasez de agua, por lo cual pueden crecer y desarrollarse en el desierto, ¿se dan cuenta? Entonces, estos factores abióticos también son limitantes, o sea, limitan el crecimiento y distribución de las poblaciones. ¿Ve? Muy bien. Eso es en cuanto a los factores que conforman los ecosistemas. Recordemos que existen los factores bióticos y los factores abióticos. Ahora pues, también hablaremos, ya que en el video nos hablaba de diversos ecosistemas, ¿no es cierto? Desde los más grandes hasta los más pequeños. Ahora vamos a hablar de los tipos de ecosistema. Ya se nos adelantó el video. Los tipos de ecosistema. Existen los ecosistemas acuáticos, dentro de los cuales podemos encontrar, ¿o qué es un ecosistema acuático antes? Son aquellos que se desarrollan, acuáticos, de agua. Entonces, por lo cual, son aquellos que se desarrollan en el agua. ¿Ve? Son aquellos que se desarrollan en el agua. Y sus productores son las algas. Ahora, este sistema acuático se clasifican en ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas marinos.
Pero veamos ahora en los ecosistemas de agua dulce. Nos dice que son continentales, como los ríos, como vemos en el dibujo, arroyos, lagos y lagunas. Entonces, vuelvo a repetir, nos dice que los tipos de ecosistemas tenemos los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. En este momento vamos a hablar sobre los ecosistemas acuáticos. Nos dice que los ecosistemas acuáticos se clasifican en ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas marinos. ¿No es cierto? Y nos dice que los ecosistemas de agua dulce son continentales, como los ríos, arroyos, lagos y lagunas. Ahora, en los ecosistemas marinos, ¿ve? Encontramos o se clasifican en marinos costeros, porque están en la zona del litoral u orilla. Son muy diversos, como pueden ser los humedales. Acá, por ejemplo, en el dibujo tenemos un manglar y los arrecifes. ¿Ve? Ahora, dentro de los ecosistemas marinos tenemos también a los oceánicos o de mar abierto. Estos ecosistemas, dice, están ubicados alejados de la costa y tienen profundidades mayores a los 200 metros. ¿Ve? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, acá tenemos el océano. Su profundidad es mayor a los 200 metros. ¿Ve? Entonces, uno de los tipos de ecosistema es o son los ecosistemas acuáticos, el cual se divide en ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas marinos. Otro tipo de ecosistema son los ecosistemas terrestres. Y nos dice que los ecosistemas terrestres son los ambientes en los que las relaciones entre los factores bióticos y abióticos ocurren. ¿Ve? Algunos ecosistemas terrestres son, por ejemplo, el desierto. El desierto. Ya sabemos que es característico, que tiene la característica de que hay escasez de lluvia y vegetación. También presenta altas temperaturas, como el desierto en Ica, por ejemplo. Allí vive una planta, la que no necesita mucha agua y almacena dentro de sí, almacena agua, que es el cactus, los guarangos. También viven las serpientes, gallinazos, alacranes y otros. Otro ecosistema terrestre puede ser o es la puna. ¿Cómo será la puna? Dice que es fría y seca, con vientos fuertes y relieve plano, ubicada sobre los 3.500 de altitud, como la puna de Ayacucho. ¿Y quiénes viven ahí? ¿Qué planta, por ejemplo? El ichu. ¿Qué animales? Los camélidos, los cóndores y el zorro también vive ahí, etc. Otro ecosistema terrestre puede ser el bosque. Ahí es todo lo contrario del desierto. En el bosque hay abundantes lluvias, alta humedad y temperatura, como por ejemplo, un ejemplo como el bosque de Tambopata en Madre de Dios. Viven ahí. ¿Qué viven ahí en el bosque? Los jaguares. En los ríos viven los paiches, las boas, ¿ve? Los monos y otros. ¿Ve? Muy interesante nuestro ecosistema, ¿no es cierto? Muy bien, queridos niños. Espero que esta clase les haya servido de provecho. Ya saben, cualquier duda o comentario me la hacen llegar a mi WhatsApp. A continuación les dejo las actividades que me deberán enviar hasta la fecha indicada. Nos vemos, queridos niños, y cuídense mucho.